Estamos en contacto con Antonio Elio Brailovsky. ¿Cómo te va, Antonio? Muy buenos días. Buenos días, bien. Bien, mira, yo hoy iba a iniciar una presentación tuya con una pregunta de una vieja película que decía ¿dónde está el piloto? Y lógicamente que la podría completar con esta otra para que se entienda mejor. Si estamos en un mundo conducido por unos locos con carnet, ¿por qué? Porque cuando uno ve cómo se está desenvolviendo la sociedad y observa el comportamiento de las élites, que teóricamente son las responsables por el bienestar general, por el cuidado de las personas, por el cuidado del ambiente, y observa qué es lo que ocurre, uno se siente que está en una nave que es el planeta Tierra, conducida por gente que nos llevan a un choque, no del planeta con otros planetas, sino a un choque de esta sociedad con los límites propios del planeta en el que vivimos. ¿Vos dirías que estamos conducidos por locos con carnet? Si recordás la película ¿Dónde está el piloto? En el final se ve que el que conduce el avión es un muñequito inflable. De modo que la película misma da alguna respuesta sobre qué es lo que está pasando. Ahora, los niveles de irresponsabilidad son mayores a medida que uno se informa un poquito más, encuentra niveles crecientes de irresponsabilidad. En estos días, ucranianos y rusos estuvieron cañoneándose en torno de una central nuclear, la Zaporizhia, la mayor central nuclear de Europa. Los tipos cañoneando una central nuclear. Sí. Con la Organización Internacional de la Energía Atómica advirtiendo paren la mano que esto puede ser un desastre continental. Y entonces, ese nivel de irresponsabilidad criminal que uno ve en los tipos que se supone están tomando decisiones importantes sobre el mundo, es un buen ejemplo. Claro, ya lo creo, mamita. Ejemplo de ayer, no de la época de la Segunda Guerra Mundial, ejemplo de ayer. Y por ejemplo, toda esta inversión que hacen las superpotencias en armas nucleares, ¿verdad? Ya que nombraste la palabra de esta central nuclear, la más grande de Europa, que siguen invirtiendo en armas nucleares, en cohetes hipersónicos, armas cada vez más eficaces, que se entiende que son disuasivas, pero aunque ya tienen para disuadir al otro suficiente cantidad y calidad, se siguen fabricando. ¿Cómo lo ves? Mira, yo veo que hay una carrera tecnológica. En la Primera Guerra Mundial, el principal cambio tecnológico fue el dejar atrás la caballería y darle importancia a los tanques. Bueno, en la guerra de Ucrania están probando tecnologías que nunca se habían probado en batalla, están dejando de lado los tanques y utilizando misiles más pequeños, de transporte más rápido, etcétera, etcétera. Y uno se encuentra con que los tipos necesitan probar sobre el terreno matando gente de cada uno de los juguetes nuevos. O digamos, lo que se lee entre líneas en la guerra de Ucrania es una batalla tecnológica. Nuevas tecnologías, sofisticación electrónica, aparatos inteligentes con las comillas que quieras y demás, que están en una carrera permanente. De modo que lo que veo es
mayor preocupación por esto que por cualquier cosa importante. Yo te cuento acá, en el terreno local, alguna vez vos dijiste, bueno, dejen de explotar vaca muerta, ¿no? Y yo comparto ese criterio tuyo, lo comparto plenamente. Ahora, yo, conduciendo este programa, me doy cuenta que vaca muerta es como una suerte de esperanza frente a un horizonte de malarias profundas que se avecinan sobre la Argentina. Y me cuesta incluso entrar en debate cuando efectivamente te dicen ese gasoducto permitiría no importar los combustibles que estamos importando en este momento y podría significar eso un enorme ahorro de divisas para la Argentina, un país que, conforme hablamos recién con Miguel Ponce, tiene una semana de reservas para importaciones, el Banco Central. Y además te dicen, bueno, pero somos un país que tiene energía, que tiene alimentos, en fin, que tiene todo para despegar y nos deberíamos privar de vaca muerta. ¿Cómo respondes a ese argumento que lógicamente esgrimen un conjunto de economistas, políticos, etcétera? Digamos que la energía es antes que nada una mercancía en el tipo de sociedad en la que vivimos, de modo que todo está diseñado para que haya una un máximo consumo, un máximo despilfarro de energía. Y cuando uno piensa qué medidas se toman para ahorrar energía, no se toma ninguna. El otro día el presidente de España, Pedro Sánchez, recomendó no usar corbata para refrescarse un poco y no tener que usar tanto aire acondicionado. Bueno, nosotros podemos recomendar usar bufanda en invierno y no usar corbata en verano, pero toda nuestra sociedad está diseñada para consumir la máxima energía posible. Desde hace miles de años, las sociedades humanas calefaccionan con el sol, refrigeran con el viento, y con criterios de diseño. Ajá. Lo que pasa es que el diseño de vivienda no es patentable. El diseño de vivienda es reflexión, inteligencia y demás. No es algo que una empresa pueda hacer. Hace 800 años, un veneciano llamado Marco Polo estuvo en lo que hoy es Irán y se encontró que en el polo de calor de Asia las viviendas eran frescas porque tenían un sistema de chimeneas para llevarse el aire caliente. Esto no lo tenemos en nuestras casas y uno dice, hace 800 años estaba puesta a punto la tecnología. Claro. Y lo mismo en el siglo XIX estuvo puesta a punto la tecnología de los espacios invernaderos. No estamos hablando de cosas ultramodernas, estamos hablando de conocimientos que se entierran, que se tapan, para que la gente crea que la única manera de calefaccionar o refrigerar es quemar combustibles fósiles. Qué interesante. Y ahí ya es una decisión política, la de bloquear todo criterio de conservación de energía y demás que use la energía natural. En el caso de Rosario, por ejemplo, frente a Rosario hay un pequeño pueblito de pescadores que tiene una turbina de paso, es decir, una de paso de pasada, una turbina hecha por CONICET que le da electricidad a una docena de casas y que utiliza el movimiento del río Paraná. Claro. Nosotros podríamos tener turbinas del mismo estilo enterradas en el fondo del Paraná, dándole electricidad a Rosario, a la ciudad entera, y no a un poblado de 10 casas.
La tecnología existe, está puesta a punto, se usa para darle parte de la energía a Nueva York con turbinas de paso, de pasada, en el fondo del río Hudson. Y además se usaba hace décadas en el sur. De modo que cuando uno empieza a revisar las alternativas reales a los hidrocarburos, hay montones. Qué interesante. ¿Y cómo ves al ministro del área? Porque no se ve que tome una sola iniciativa, no se ve que haga una sola propaganda, no se ve que incida en la currícula escolar para que los chicos ya se vayan interesando en este tema y vayan despertando su imaginación, sus conocimientos al respecto. ¿Cómo ves al gobierno en torno al tema ambiental? Lo veo como todos los demás gobiernos anteriores, es decir, hay que nombrar a alguien en el área de ambiente, que se nombra a alguien que generalmente es simpático, que con frecuencia es un buen tipo, no se le da ninguna competencia ambiental y dice cosas. En el mejor de los casos consigue inaugurar algún nuevo parque nacional, pero se supone que la función del área de medio ambiente es hacer una evaluación de impacto ambiental de las actividades nuevas de riesgo. Ahora, el gobierno acaba de contratar, acaba de firmar los últimos papeles, la ministra de Economía que se fue, acaba de firmar los últimos papeles para una central atómica con China, de cuya tecnología el país no sabe nada. Y por supuesto no se hizo ninguna evaluación de impacto ambiental, entre otras cosas, porque nadie se molestó en averiguar la tecnología. Claro. Entonces, es rezar que los chinos hagan las cosas bien. Sí, claro. Y que no haya ningún problema nunca. Y por supuesto, en ningún lugar dice qué van a hacer con los residuos radiactivos, ni qué hablar. Entonces, esa no es una competencia del área de ambiente. Competencias del área de ambiente es sacarse una foto con un aguaraguazú o cosas por el estilo. Volviendo a la central esta que van a instalar China, por lo menos así está firmado, es en la misma zona donde está Atucha 1 y Atucha 2. Exactamente, sí. Que para los vecinos que nos están escuchando es muy cerca de acá, porque son como 80 kilómetros, un poco menos de aquí donde está la radio, pero un accidente nuclear allí sería una verdadera catástrofe para toda el área metropolitana. Por supuesto. Ahora, uno dice, cuando estás conociendo la tecnología, es una decisión política que yo puedo no compartir. Pienso que no se justifica el riesgo, pero alguien tiene elementos de juicio como para decir estoy dispuesto a que el país corra el riesgo. Ahora, cuando no conoces la tecnología, cuando no sabes qué te van a poner los chinos adentro, y cuando no hay nadie en condiciones de mirarlo, y de mirar los planos y de opinar válidamente sobre eso, es absolutamente a ciega. Claro. Entonces, estamos comprando una fábrica de energía que no sabemos si necesitamos, porque todavía nunca se plantearon políticas de ahorro energético, porque se supone que no son simpáticas, y el resultado es que la gente corre riesgos innecesarios. Claro. Sí, todo esto da para extenderse, porque me quedé pensando en el tema de la vivienda y las tecnologías que vos señalabas, cómo se podría implementar algún convenio para que las municipalidades del país
aprobaran las nuevas viviendas, los nuevos locales, en fin, todo lo que se construya en el marco de el ahorro energético. Si bien es... te doy un ejemplo, calefones solares. Sí. Hay publicidades de calefones solares de 1880, 1890. Ajá. Cualquier colegio secundario de Mendoza tiene un programa de hacer un calefón solar con residuos, con botellas viejas y demás, calefones que funcionan. Ahora, ¿por qué los programas de vivienda social no lo tienen? ¿Por qué no está en los códigos de construcción? Ponemos un calefón solar en cada vivienda que se construya, impulsamos que las viviendas existentes lo tengan. Es simplemente una sofisticación que mucha gente dice es demasiado cara, porque es una sofisticación y porque se venden 100, no millones. Claro. Sí, en la medida que eso se masifica, bajarían los costos y sería infinitamente más accesible y bueno, sería un ahorro absolutamente significativo. Te cambio de tema, aunque es un tema recurrente, pero hubo un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos en contra de Monsanto. Mañana vamos a tener al doctor Dino Safrani, que ha estudiado este fallo, y le voy a preguntar a fondo algunas cuestiones de tipo jurídicas, etcétera. Pero, ¿cómo ves que impacta ese fallo sobre una Argentina que, así como mete porque somos débiles y tenemos que aceptar lo que China nos impone, y da la impresión de que tenemos que sembrar y cosechar soja porque nos lo imponen y las multinacionales nos imponen un modelo tóxico, pero lo tenemos que hacer? Pero ahora hay un fallo de la Corte de los Estados Unidos que justamente plantea la toxicidad de este modelo tecnológico agrario. ¿Cómo pensás que puede impactar a futuro en la Argentina? Mira, no creo que impacte demasiado, porque hay consenso en impulsar un modelo tóxico. Hace relativamente poco tiempo, un par de meses, se aprobó el trigo transgénico. El trigo transgénico usa un tóxico peor que el glifosato. Ese tóxico se llama glufosinato de amonio, y se hizo con apoyo de las autoridades, de las grandes empresas, incluyendo grandes empresas nacionales, con un centro del CONICET prestándose a todo eso, y en un país que siembra trigo desde la época de Manuel Belgrano, y que el trigo se da muy bien. Uno dice, no podemos sembrar trigo, hagamos algo raro, pero realmente trigo en Argentina se viene haciendo hace 2 o 3 siglos y se hace bien. Y si lo que se argumenta es que el trigo transgénico se puede usar en zonas de sequía, hay variedades de trigo resistente a la sequía sin necesidad de usar transgénico y sin necesidad de usar químicos peligrosos. De modo que hay una política explícita de utilizar tóxicos peligrosos, y en este caso no son multinacionales ni son gobiernos extranjeros. La empresa Bioceres es argentina, el laboratorio de CONICET donde se desarrolló el trigo transgénico es argentino. No es una iniciativa local. Sí, digamos que no nos podemos victimizar en ese sentido, porque efectivamente somos los dueños de la pelota, somos los que tomamos la iniciativa en esa dirección. ¿Y qué es lo que subyace culturalmente de que no volvemos a las cosas naturales, a las cosas orgánicas? ¿Qué es lo que subyace para que avancemos irresponsablemente por estos caminos que efectivamente ahora
ya se sabía de antes, lógicamente había mucha información, pero con un fallo de la Corte de los Estados Unidos, uno diría, bueno, muchachos, abran los ojos. Esto no es una confabulación de ambientalistas o de algún sector no presentable del mundo político, sino que es justamente un tribunal muy importante, con mucho prestigio en el mundo. ¿Y a qué atribuís que no haya ningún tipo de reflexión al respecto y que no se abra un debate al respecto para iniciar una transición hacia otro modelo? Cuanto más natural las cosas, menos patentables son. Es decir, lo mismo que te decía con respecto a las viviendas bioclimáticas, utilizar un invernadero no lo puede patentar ninguna empresa, es un criterio de diseño. Utilizar una chimenea de ventilación es un criterio de diseño, no hay ninguna empresa que lo venda. Lo mismo con respecto a sanas prácticas agrícolas, el hacer una rotación entre agricultura y ganadería, no hay empresa que lo pueda vender. En cambio, sí hay empresa que pueda vender un químico y una serie de recetas de échele este agrotóxico, después este otro, después este otro. Cuanto más agrotóxicos, mejor, claro, para la empresa. Claro. Y esto además ha ido dando una suerte de desierto verde en la Argentina, ¿no? Porque prácticamente se han despoblado los campos, la vida rural se ha empequeñecido en la Argentina, comunidades de pueblos originarios han sido desplazados, se han llenado de gente los conurbanos, y da la impresión de que tampoco sobre las consecuencias ya de otra naturaleza hay reflexión alguna. No, para nada. Es una cosa que no sé si hablamos en este programa hace un tiempo, pero si no lo hablamos y fue en otro programa lo comento ahora. Unos amigos de Bragado que están que tienen un campo con producción de distintas actividades, recibieron la visita del semillero local, de la empresa de agronomía local, que lo que le planteó es: usted demuele la vivienda, levanta todo el bosque que tiene acá, demuele el tambo, levanta el tambo, etcétera, etcétera, y siembra soja. Eso son 2 Toyotas al año. Usar esta superficie para transformarla en un desierto verde. El resultado es claramente la pérdida de una cultura agraria, de familias que vivían en el campo, que conocían distintas tecnologías locales y que se transforman en rentistas. Simplemente le entregan el campo a la empresa hace lo que quiere, con todos los tóxicos que sea, y la familia recibe una renta como las de la vieja oligarquía, no en digamos las grandes mansiones de Palermo, sino en su pequeña casa en algún pueblito de la provincia de Buenos Aires. Claro. Ahora el resultado es el vaciamiento de esas localidades, obviamente agravado por la política de destrucción del ferrocarril. Claro. Que van juntas. Si no hay gente viviendo en la zona rural, ¿qué uso va a tener el ferrocarril? Vos sabés que me despertás una cosa que es cómo la Argentina va cortando cadenas de conocimiento. Por ejemplo, en el tema ferroviario, aquí hablamos con algunos ingenieros ferroviarios de la vieja guardia
que eran hombres de un enorme conocimiento, pero que van falleciendo motivos biológicos, ¿verdad? Porque se van poniendo viejos y no tienen a quién transmitirle esos conocimientos. Y cuando alguien es desarraigado del terreno rural, todos esos conocimientos también se van perdiendo y hay como una suerte de menosprecio, de menoscabo a todo lo que se ha aprendido. Y te cuento una pequeña anécdota. Una vez llevando yo una mercadería a un gallego muy, muy viejo, un hombre de 90 y pico de años, entré a su casa acá en Aedo y vi unas uvas enormes, ¿no? Unas uvas magníficas, un parral que jamás había visto nada igual en toda el área metropolitana. Y porque acá se veían uvas chinches. Entonces le pregunté, y con mal genio, él me contestó, aquí nadie sabe hacer un injerto. Pero él, viejo que ya murió, llevó su sabiduría a la tumba. Cuando se cortan estas cadenas de conocimiento, ¿también no se comete un crimen? Yo creo que se cometen una serie de crímenes de destrucción cultural. Ahora, asociando sin pretender una cosa homóloga, pero asociando, durante la conquista de América hay una cantidad de plantas utilizadas por los pueblos indígenas que fueron abandonadas por los conquistadores porque era la vergüenza de que eran plantas de los pobres y de los indios. Recién en los últimos años Naciones Unidas está recuperando vegetales como los amarantos, por ejemplo, que tienen o la quinoa, que tienen una posibilidad de producción en terrenos que no son pampeanos. Claro. De modo que cada cambio político, cultural, significa una destrucción del conocimiento tecnológico popular de la etapa anterior, con todo el daño que eso implica, ni que hablar. Claro. Te hago la última, Antonio. ¿Podemos ya hacer un balance sobre la pandemia? ¿Podemos sacar algún tipo de conclusión sobre la pandemia? ¿Enseñanzas en relación a lo que puede sobrevenir de aquí en adelante? Porque seguramente esta que hemos vivido no ha sido ni la primera ni será la última pandemia que habremos de sufrir. Esta es por lo menos la sexta pandemia del siglo XXI, la única que se escapó, pero cualquiera de las anteriores podía haberse escapado. Y el problema es que, más allá de toda la publicidad que hubo de la pandemia, vamos a salir mejores y terminamos no solo en una guerra, sino en un montón de conflictos fronterizos entre distintos países, algunos de los cuales son guerras latentes, y sabemos que las pandemias provienen de alteraciones climáticas y de vínculos con fauna silvestre que antes no estaban. Fauna silvestre que cambia de lugar, o por cuestiones climáticas, por ejemplo, o los vuelos de aves migratorias que cambian su trayecto y que ahí empiezan a cruzarse con criaderos de pollos y los contagian de criar, por ejemplo, o el avance de esta gran modernización agraria que consiste en destruir todo lo que aparece por ahí, todo lo natural, para transformarlo en el desierto verde que mencionabas, y por supuesto allí la interacción con algunos de los miles de virus posiblemente pandémicos que están en cepas naturales. Entonces, a mí me impresionó mucho toda la gente jugando con los carpinchos. Ay, qué carpinchos en Nordelta y no sé qué pavada. Y los carpinchos son un reservorio de peste bubónica, como cualquier roedor. Ahí tenés una cosa que
una sociedad que tiene que aprender que la fauna no debe interactuar con las personas, las que tienen que tener espacios diferentes. De modo que yo creo que no hemos aprendido nada como sociedad de la pandemia, inclusive el hecho de que no haya habido vacunas para una cantidad muy importante de millones de personas simplemente porque eran pobres, que los proyectos de enviar vacunas a los países pobres que no podían pagarlas han fracasado todos, y el resultado es que no se pudo cortar la cadena de contagio, y la cadena de contagio significa las variantes nuevas del COVID. Claro. ¿Por qué hay tantas variantes nuevas de COVID? Porque no se cortó el contagio. Cada vez que hay contagio hay variantes nuevas, hay mutaciones. Y no se cortó el contagio porque ¿por qué le vas a dar vacunas a los pobres? Terrible. Bueno, Antonio, te agradezco muchísimo la amabilidad que tuviste de atendernos y te mando un fuertísimo abrazo. Yo te agradezco muchísimo la oportunidad de decir en tu programa lo que sabes no puedo decir en otros lados. Y se priva una parte de la población de escuchar a uno de los hombres más sabios que tenemos en estos temas, Antonio Elio Brailovsky. Chau. Muchísimas gracias. Bueno, ustedes lo han escuchado,